Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que usted nos esté acompañando este día martes, ya último día del mes de enero. Gracias por sintonizarnos a través de Agape TV Canal 8 y en YouTube como Mix de Medio. En esta ocasión tenemos como invitada especial a Yesenia Hernández, quien es candidata a diputada por el PCN y con quien vamos a conversar diferentes temas de su interés. ¿Qué tal, Yesenia? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenos días Alejandra y un gusto a toda la gente de Santa Ana que sabemos que está pendiente de la entrevista. Bueno, para comenzar y para que la población pueda conocer un poco más de usted, ¿nos puede comentar quién es Yesenia? Pues Yesenia Hernández ha iniciado la carrera política desde hace 6 años, soy ingeniera industrial de profesión, tuve la oportunidad, Alejandra, de iniciar como concejal de la Alcaldía de San Salvador. Esto me abre pues muchas oportunidades y luego puedo optar a formar parte del gabinete del actual gobierno. Fui viceministra de Desarrollo Local. Y pues eso me permitió recorrer el territorio nacional de una manera más intensa y es así como yo me decido trabajar el territorio en Santa Ana porque identifico una necesidad muy histórica que la podemos conversar más adelante y que se convirtió en la propuesta principal dentro de mi candidatura a diputada, pues que hoy por hoy voy corriendo por la bandera PCN. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted a entrar en la política? Pues antes de ingresar a la política yo trabajaba en empresa privada, tenía injerencia en proyectos sociales, pero creo que para poder hacer cambios en nuestro país no basta la participación con proyectos sociales desde un escenario privado. Definitivamente tenemos que participar en política para poder tener mayores alcances y realmente poder impactar a la calidad de vida de muchos de nuestra gente en las comunidades. La política me ha permitido tener muchísimos aliados, asociaciones, instituciones que hoy por hoy pues me respaldan para poder llevar proyectos de una índole un poco más como alcaldía. Por ejemplo, en Santa Ana yo he logrado gestionar proyectos de agua, proyectos de electrificación, algunas reparaciones de calles que son más propias de alcaldes, pero que pues yo no me pongo límites para ayudar a nuestra comunidad y todo lo que se pueda gestionar a bien de ellos lo hemos hecho en ya casi 3 años y medio de trabajo intenso en Santa Ana. ¿Qué fue lo que lo motivó en esta ocasión a formar parte de PCN? Pues mira, PCN hoy por hoy se encuentra en un proceso de transformación. Si nos vamos a la historia, el partido antes era de conciliación, hoy de concertación nacional, generó mucho impacto en nuestro país. De hecho, es un partido con un perfil de proyectos sociales bien intensos. Si nos vamos a analizar algunos de los proyectos que los expresidentes bajo la bandera PCN hicieron, pues tenemos el tema del aeropuerto, tenemos el proyecto más significativo que muchos salvadoreños recuerdan, que era el IRA, y tenemos proyectos de reparación de calles que hasta la fecha aún permanecen en buenas condiciones. Entonces el PCN tiene un perfil que coincide mucho conmigo y es el tema de la búsqueda de la justicia y dar proyectos de beneficio social. ¿Qué es lo que a usted lo diferencia de los demás candidatos que van por diputados? Mire, Alejandra, yo creo que acá es el compromiso de cada candidato de trabajar de la mano con los santanecos. Yo vengo trabajando, de hecho, como te decía anteriormente, 3 años y medio incidiendo en comunidades, en temas como, por ejemplo, defendiendo el derecho de la propiedad. Sabes que el 60% de la población santaneca como departamento no cuenta con las escrituras que lo acreditan como propietario de sus inmuebles, propietario de sus tierras. He venido trabajando con fondos propios y tenemos un grupo de abogados que yo los llevo a las comunidades, dan las asesorías totalmente gratuitas, iniciamos esos procesos de escrituraciones y hemos logrado dar escrituras. Son 500 familias entre Metapán, Texis-Tepeque, El Porvenir y Santa Ana que logramos darlas y justamente la semana pasada comenzamos a entregar en la comunidad San Cayetano del municipio de Santa Ana, más o menos 7 meses trabajando con ellos y ya las estamos entregando. Es una de las necesidades más sentidas del departamento de Santa Ana. Gente que no puede tener agua, no puede tener luz porque no tienen ese documento que les acredita como propietarios, Alejandra. Entonces, creo que yo le apuesto mucho al desarrollo local. Y para llevar desarrollo tenemos que empezar generando una buena base y esa base empieza por tener las escrituras que te acreditan como propietario de tu casa. ¿Cómo cree usted que podría ayudar a contribuir a la política salvadoreña? Pues mira, lo primero es tener muchísima madurez política,
que no pertenezcas a una misma bandera o que no seas de igual ideología que otro no te convierte en oposición, no te convierte en enemigo. En realidad, si la visión principal es ayudar a nuestras comunidades, a nuestro país, pues eso debería de hacernos aliados de una forma muy natural. Pero tenemos que demostrar que tenemos que estar siempre del lado donde beneficiamos al pueblo y no quedarnos del lado donde vamos a beneficiar a una bandera o vamos a beneficiar a ciertos grupos que no están muy claros para la población. Ese es un poco del descontento que actualmente me manifiesta mi gente de Santa Ana con la actual bancada oficial, Alejandra, porque nos dicen, le dimos todo el poder, le dimos poder al que ya lo tenía y actualmente no hemos visto una respuesta en favor de nuestras comunidades. Y eso es algo que tiene que estar como en foco rojo, que los que queremos optar a un cargo de elección popular no podemos estar cerca del territorio solo cuando vienen campañas. Tenemos que permanecer cerca de las comunidades porque están evaluando cada actuar de sus candidatos como el producto de trabajo que pudieron haber hecho en sus comunidades, como el acercamiento que pueden tener con ellos. No nos cambie que enseguida volvemos con más de Enfoque, ya regresamos. Bueno, no nos cambie que enseguida volvemos con más de Enfoque, ya regresamos. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con Yesenia Hernández. La economía salvadoreña, ¿cómo la visualiza usted en estos momentos? Ese es un tema que definitivamente está en foco rojo, Alejandra. La mejor forma en la que podemos evaluar que nuestro sistema económico está en crisis es que vemos a una canasta básica alta. Nunca habíamos visto que un cartón de huevos estuviese valiendo alrededor de $7 y es una de las preocupaciones que la gente nos manifiesta en el territorio. Y yo creo que esto nos lleva a apostarle, que es una de las propuestas que llevo dentro de mi candidatura, apostar al tema agricultura. Hoy por hoy necesitamos iniciativas que los insumos que vayan directamente en el trabajo de la tierra puedan ser exentos de ciertos impuestos. Nuestros agricultores muchas veces no tienen, la mayoría no tiene acceso a un capital de trabajo y esto implica que ellos tienen que optar a obtener este capital con usureros inclusive, donde los intereses están altos y te puedes imaginar el costo de poder generar la producción de la verdura o de la fruta que ellos tengan y a la hora de venderla no existe tampoco una ley que rija el precio al cual ellos podrían venderlo de manera que puedan tener una rentabilidad agradable, sino que las personas que les están comprando la verdura o la fruta a nuestros agricultores, que serían básicamente súperes, son los que están teniendo una ganancia muy buena ya en la venta directa del producto. Estos son temas que debemos tocar desde la Asamblea Legislativa para poder reforzar el sistema agro. Debemos garantizar una seguridad alimentaria. Ese tendría que ser uno de los retos para la nueva Asamblea Legislativa y por ende necesitamos también analizar muchas burocracias que hay para que empresas extranjeras vengan a invertir. Hay una serie de tramitología que muchas veces solo en pensar todo lo que tenés que hacer se te puede ir la motivación para invertir. Ese son el tipo de cosas a las que también habría que apostarle a fin de lograr sostener. Estamos hablando que son 30.000 millones de endeudamiento que actualmente tiene nuestro país. No vemos a una Asamblea Legislativa que esté evaluando cuál es el presupuesto que está autorizando. Por el contrario, me preocupa ver cómo la bancada oficial pudo autorizar 4.5 billones para que se le pudiese pagar al futbolista que vino hace poco, a Messi, pero tenemos a nuestros emprendedores, los que hacen los uniformes, los zapatos que se les entregan en los paquetes escolares a los niños, que actualmente no se les ha pagado. Vimos una inversión de $100 millones en el evento Miss Universo y todavía tenemos a nuestros emprendedores que ofrecen también servicios al gobierno y aún no se les ha pagado. Son ese tipo de acciones en donde no vemos a una Asamblea Legislativa comprometida. Yo me enfoco en el actuar de la Asamblea, que es el que autoriza el presupuesto. Por eso la gente misma nos dice, Yesenia, queremos equilibrar esta Asamblea Legislativa, queremos
diputados con propuestas, diputados que evalúen las problemáticas y se discutan de una manera imparcial buscando el bien común. Si tú dices sí a todo, Alejandra, no es que estés a favor del pueblo, porque hemos visto varias acciones que no están beneficiando a nuestra gente. Están atacando el tema de la bolsa, estamos viendo también el tema del derecho de la propiedad que se está viendo violentado para 11.800 familias que viven alrededor del tren a raíz de un decreto que la actual asamblea oficial, la bancada oficial, pues autorizó, y aquí incluimos inclusive al diputado de Ghana, que también está su firma donde autoriza el desalojo de estas familias. Es preocupante, y de ahí la necesidad de equilibrar a nuestros diputados, y la llave de oro la tiene el pueblo ahora. Usted mencionaba estos eventos que se han desarrollado en El Salvador, como el Miss Universo, la Avenida de Messi. ¿Usted considera que todos estos no han dejado economía en El Salvador? Definitivamente no. De hecho, no tenemos información de cuáles son las ganancias que el país pudo haber tenido. En el evento de Messi, la mayoría de personas que estaban presenciando ese partido eran de otro país, eran de Guatemala, eran de Costa Rica y algunos funcionarios de gobierno. Pero no vimos al salvadoreño real, al que tiene pues su trabajo, al que se levanta temprano a trabajar. Muchas veces su salario puede ser de 350, si solo la entrada creo que costaba como 200 o 400 dólares. No tiene nuestro salvadoreño real promedio la capacidad de pagar la entrada. Pero en realidad esas son de las cosas que tenemos que estar evaluando. Cuando vemos comunidades a las que todavía no se les han reparado calles, no se les ha iluminado la zona, no tienen proyectos de agua, no tienen el derecho de la propiedad, entonces, ¿qué estamos haciendo con el dinero? Ese presupuesto que se está autorizando, realmente ¿para dónde se están yendo ese dinero a invertir cuando no vemos el reflejo de nuestra gente? Y esto no es criticar por hacerlo, ni mucho menos decir que somos oposición. Es que nuestro pueblo nos menciona esas inquietudes que tienen y en cierta manera la preocupación, Alejandra, porque no ven que haya una asamblea legislativa comprometida a decir qué vamos a llevar a nuestras comunidades, cómo vamos a hacer para optimizar los fondos. Por eso tampoco podemos decir que aquel que solo llega a apretar ese botón está trabajando a favor del pueblo. ¿Y qué haría Yesenia Hernández para mejorar la educación del país? Lo primero, excelente pregunta, Alejandra. Algo que me preocupó es, en el tema de las escrituraciones, que es un proyecto que yo me he venido especializando en los últimos años, descubro que hay 2.000 escuelas que todavía no tienen escritura. Eso significa que no se les puede asignar presupuesto porque no serían propiedades del gobierno y es imposible que el gobierno invierta en algo que no le pertenece. Lo primero que tendríamos que hacer es poner en regla estas escuelas, tendríamos que velar porque los presupuestos vayan asignados a empezar a pagar a estos emprendedores que están haciendo los uniformes, están elaborando los zapatos que conforman los paquetes escolares para los chicos. Tenemos que mejorar los salarios de nuestros maestros. Es que apostarle al tema educación implica que las columnas que sostienen ese proyecto son los maestros y lo primero que tenemos que hacer es incentivarlos. Ellos son las manos que tienen a nuestros niños y tienen la responsabilidad directa de educarlos. ¿Cómo vamos a menospreciar el salario que ellos tienen? De hecho, en la ley de la carrera administrativa en ellos tiene un artículo, el 33, si no me equivoco, que autoriza la nivelación salarial. Por eso fue que se dio una marcha días atrás, porque los maestros realmente están exigiendo que si le estamos apostando a la educación, como se dice en la publicidad, entonces ¿a qué hora vamos a equilibrar los salarios de estos maestros? Pero les decimos que no tenemos presupuesto, pero son 1.200 millones los que se han invertido entre el evento de Messi, entre Miss Universo, entre el pago de Google, entre el Bitcoin. Entonces tenemos que priorizar a dónde se están yendo los fondos, que al final es producto de los impuestos de los salvadoreños, los que pagamos. Y es que los maestros también no solo trabajan en la escuela, ¿verdad?, sino que se llevan todavía los trabajos para la casa, para revisar los cuadernos, las tareas, los exámenes, todavía llevan a la casa trabajo
y quizás a veces hasta se desbailan, igual que los alumnos, con tal de estar revisando las notas de las demás personas. Totalmente de acuerdo. Si tú tienes a un maestro motivado, te garantizo que va a hacer un mejor papel con nuestros niños. Pero un maestro que se encuentre desmotivado no va a hacer su misma energía y eso es normal. Debemos tener mucho énfasis en mejorarle el salario a estas personas que tienen un trato directo con nuestros niños. ¿Qué cree que necesita el país para que pueda progresar? Mira, lo primero que tenemos que hacer es tener una visión de la búsqueda del bien común, trabajar a favor del beneficio de la comunidad. Debemos optimizar los recursos. Si sabemos que hoy por hoy tenemos un endeudamiento bastante grande, pues esto se puede ver hasta en un hogar. Si tienes un presupuesto limitado, no vas a comenzar a gastar en lujos, sino que vas a gastar en lo básico, que es alimentación, vivienda y lo que te implica el uso para vivir el día a día. Como país tenemos que empezar a invertir en temas como agricultura, tenemos que empezar a invertir en temas de educación, tenemos que empezar a invertir en apoyar al emprendedor, al microempresario, que es el que está absorbiendo la mayor cantidad de mano de obra, está dando trabajo, pero no todos están teniendo acceso a un capital de trabajo. Entonces, estos son puntos que será reto de la nueva asamblea poder abordarlos y dar pues ese escenario, la base legal para que ellos puedan tener acceso a muchos beneficios como los que te mencionaba. Con respecto al tema de seguridad, ¿cómo lo visualiza usted? Y que también últimamente lo que la población escucha, le han dicho, es de que si llegan diputados que no son de Nuevas Ideas, van a quitar el régimen, van a sacar a los pandilleros. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Mira, definitivamente eso es un mensaje de miedo, es un mensaje que no abona a la decisión del salvadoreño. No podemos querer incidir con un mensaje político para que nuestra población considere que la bancada oficial es la única opción para seguir eligiendo dentro de la Asamblea Legislativa. Primero, nosotros, Yesenia Hernández, PCN, nosotros estamos a favor de la seguridad. Jamás vamos a ir en contra de era un sueño muchas veces poderlo alcanzar, pero la estructura legal bajo la cual se está sosteniendo el tema de seguridad ya debe de ser renovado, ya no se está adaptando a la realidad de nuestro país. Y por ejemplo, se escucharon las noticias que han dado vuelta al mundo, Alejandra, el tema de que encontraron al Krug en México, que encontraron a Charlie también libre cuando deberían de haber estado presos. La pregunta es, ¿quién los dejó libres? Si la oposición no tiene la mayoría actualmente en la Asamblea Legislativa, entonces si ahorita que se le ha dado poder al que ya lo tenía, vemos este tipo de errores, de cabecillas que deberían de estar encerrados y están libres, ¿por qué deberíamos de creer que la oposición los va a libertar si ni siquiera se ha llegado a tener una mayoría dentro de la Asamblea? Entonces, la población también ya ha captado el mensaje, ha despertado mucho y creo que este spot no está teniendo los resultados que esperaban dentro de la población. Te voy a hablar de mi Santa Ana. En mi departamento la gente ha decidido equilibrar la Asamblea Legislativa y es un hecho, es una decisión. Ellos dicen, probamos dándole nuestra confianza al partido oficialista, pero no vimos una respuesta como lo esperábamos. Ahora vamos a llevar nuevos rostros y es ahí donde nos da más energía para poder trabajar a favor de la gente, porque que nos dieran esa oportunidad de estar dentro de la Asamblea Legislativa es un gran reto, Alejandra, porque sabemos que no vamos a resolver todo, pero el pueblo muchas veces agradece la voluntad y que tú puedas honrarles el voto de confianza que te dieron, llevando soluciones a aquel problema más sentido que te lograron confiar en el momento que estabas trabajando el territorio. ¿Yesenia Hernández apoyaría el régimen de excepción o decide de que ya debería de parar? Es que esta es una cosa, el régimen de excepción, hablar de régimen de excepción no es hablar de seguridad. La seguridad es algo que debemos sostenerlo con una ley establecida que permita que no va a existir inocentes pagando o estando encarcelados cuando no deben nada, pero sí que debe garantizar la ley que aquel que cometió un delito, aquel que pues, es parte de grupos delictivos, debe pagar por cada delito que haya cometido. El régimen de excepción fue una figura legal que inicialmente sí era viable, pero hoy por hoy
ya no es permitido. La Constitución establece el número de veces que puede ser prorrogado y hoy por hoy ya llevamos creo que 22 prórrogas, ya no es una estructura legal viable para la realidad de nuestro país, pero no estoy en contra del tema de seguridad, la apoyamos y queremos hacer propuestas que tengan esa ley que sostengan más el tema de seguridad. El régimen de excepción sí, no, ya es una figura legal bastante obsoleta. Vemos los reportes del gobierno cuando dicen el día 15, 0 homicidios, o sea, estamos viendo que hay muchos días con 0 homicidios, eso solo hay una tendencia de que las cosas están comenzando a equilibrar y entonces la figura legal del régimen sí ya no es viable. Con respecto a un acontecimiento que se dio hace unos días donde el presidente Ernesto Castro le hablaba a la diputada Claudia Ortiz, ¿qué opina usted con respecto a la manera como él le habló? La prepotencia no la podemos tolerar y peor viniendo de un funcionario de tan alto nivel como el presidente de la Asamblea Legislativa. Debemos recordarle al señor Castro que están ahí sentados porque el pueblo así lo decidió en su momento. Ellos no se deben a un partido, ellos se deben al pueblo salvadoreño. Y la propuesta que se estaba presentando era referente a las familias que viven alrededor de la línea del tren que van a ser desalojados, que la bancada oficial junto con Gana dieron su voto para que fueran desalojadas estas personas. Nosotros no estamos en contra de que proyectos de desarrollo como el Tren Pacífico se ejecuten, pero no podemos permitir desalojos que ni siquiera están determinadas las zonas, ni siquiera se determina hacia dónde van a ser trasladados. Entonces, esto solo es una muestra que darle más poder al que lo tiene se sale de control y peor aún si no se tiene la capacidad para llevarlo. ¿Cuáles son las principales propuestas que trae usted para la población? Son 4 propuestas bien establecidas. La primera es defender el derecho de la propiedad presentando una ley integral de fiel cumplimiento, que es como yo lo he llamado. Automáticamente esta ley abarcará todos aquellos casos que no, de lotificadoras como Argos, Iván, Águila, que aún no entregan las escrituras a las personas que compraron sus inmuebles y que inclusive hasta les cobraron las escrituras y hasta la fecha ya pasaron 20, 30, hasta 40 años y no les entregan el derecho del documento que los acredita como propietarios de ese inmueble. Segundo propuesta es el tema de la educación. Nosotros queremos apoyar esa iniciativa para que se puedan nivelar los salarios a los maestros, pero también queremos que las escuelas, las 2000 escuelas que todavía no tienen esas escrituras puedan contar con este documento para que puedan ser beneficiarias del presupuesto de la nación y de esta manera poder mejorar y